Hay algo que no se ve, pero que lo condiciona todo. Algo que no pesa, pero carga. Algo que no grita, pero hace ruido dentro día y noche. Y aunque cada persona lo sienta a su manera, nadie escapa del momento en que se cruza con él. Hablo del miedo. Ese compañero silencioso que se sienta al borde de la cama cuando no puedes dormir. El que te susurra que no vas a poder, que no eres suficiente, que fracasarás si lo intentas, que mejor no arriesgarte, que calles lo que sientes, que sigas igual, que no hagas olas, que aceptes lo que hay, y lo aceptas, porque temes perder, porque temes quedarte solo, porque temes el juicio, porque temes que el cambio sea peor que lo que tienes, aunque lo que tengas te esté haciendo daño. El miedo, como decía Séneca, no nos viene de los hechos, sino de lo que imaginamos, y esa es la gran trampa. Creemos que el miedo es real, cuando muchas veces solo es una historia que nos contamos, pero una historia también narrada, también disfrazada de lógica o de prudencia, que acaba convenciendo incluso a nuestra razón. ¿Y qué tiene de estoico este mensaje? Todo, porque si algo sabían los estoicos, es que el mayor enemigo de la libertad no está afuera, está dentro. No es el tirano, ni la pobreza, ni el rechazo social. Es el miedo que nos hace depender de lo que no controlamos, el miedo a lo que otros piensan, a lo que podría pasar, a no estar a la altura, a que no nos quieran, a la muerte. Epicteto lo dejó escrito con crudeza, como si lo hubiera hecho para quienes viven paralizados por el miedo al cambio. No son las cosas las que nos perturban, sino las opiniones que tenemos sobre ellas. Y esa es la llave que abre la jaula, porque si lo que te detiene no es la realidad, sino tu juicio sobre ella, entonces puedes modificar ese juicio. Puedes entrenar tu mente. Puedes aprender a vivir sin miedo. No significa no sentirlo, significa no obedecerlo. Porque vivir sin miedo no es ser temerario, es ser libre. Es mirar de frente lo que te asusta, no para destruirlo, sino para comprender que no puede dominarte si tú no se lo permites. Es elegir con coraje lo que sabes que te hará bien, aunque incomode. Es actuar desde la virtud, no desde la inseguridad. Es vivir con propósito, aunque tiemble el suelo bajo tus pies. Marco Aurelio, emperador y filósofo, lo escribió para sí mismo en sus meditaciones, pero parece haberlo escrito para ti hoy. Haz lo que debas hacer, aunque te tiemble el alma. Esa es la filosofía que vas a descubrir aquí. La del valor sereno, la del coraje sin espectáculo, la del dominio de ti mismo, la de quienes deciden vivir sin miedo porque han comprendido que una vida dominada por él no es vida, es supervivencia. Y tú has venido aquí para más que eso. Has venido aquí para despertar, para dejar de esconder tu luz, para dejar de buscar seguridad a cambio de tu libertad, para romper con la costumbre de agachar la cabeza, para mirar al miedo y decirle, gracias por avisar, pero no voy a seguirte. Si estás dispuesto a enfrentarte contigo, a mirar tu vida con honestidad y empezar a caminar por donde antes solo te atrevías a mirar de lejos, este vídeo es para ti, porque en estas 10 lecciones estoicas no vas a encontrar frases bonitas para leer y olvidar. Vas a encontrar una guía real para recuperar el poder que el miedo te robó. Vas a entender cómo piensan las personas que viven con valor. Y vas a descubrir cómo puede vivirse una vida auténtica, firme, libre. Incluso cuando el miedo todavía susurra en la sombra. Prepárate, porque lo que viene a continuación no son consejos, son desafíos. Y están hechos para transformar de raíz tu forma de enfrentarte al mundo. Pero antes de empezar, quiero pedirte un favor. Si este video te ayuda a dar un paso hacia tu mejor versión, asegúrate de compartirlo con alguien que también lo necesite.
Dale a me gusta ahora para que YouTube lo lleve a más personas como tú. Y si no lo has hecho aún, suscríbete para aprender juntos cada semana cómo dominar tu vida con sabiduría estoica. Comencemos. Lección 1. Comprende que el miedo no está en el mundo, está en tu mente. No hay viento que pueda tumbarte si no lo llevas dentro. Esa es una de las verdades más difíciles de aceptar, pero también una de las más liberadoras. Vivimos creyendo que tenemos miedo por culpa del mundo, por la economía, por las decisiones de otros, por lo que pasa a nuestro alrededor. Pero si te detienes un momento y lo haces con la mirada del estoico, verás que nada de eso tiene poder real sobre ti. Lo que te duele, lo que te paraliza, lo que te impide avanzar, no está allá afuera, está dentro, en tu mente, en lo que piensas, en lo que imaginas, en lo que interpretas, en cómo reaccionas ante lo que ocurre. El miedo, aunque lo sientas en el cuerpo, se fabrica en la mente. Epicteto, que nació esclavo y llegó a ser uno de los grandes maestros de la filosofía estoica, lo enseñaba con una claridad brutal. Cuando algo nos molesta, lo que nos molesta no es el hecho en sí, sino nuestra opinión sobre ese hecho. Esta frase debería estar escrita en la puerta de cada casa, de cada escuela, de cada mente que quiera despertar. Porque hasta que no entiendas que el miedo es una reacción a lo que crees y no una consecuencia inevitable de la realidad, no vas a poder dominarlo. Piensa en esto. ¿Cuántas veces has temido algo que luego no ocurrió? ¿Cuántas veces has sentido ansiedad por situaciones que no llegaron a pasar? ¿Cuántas veces has imaginado un futuro oscuro que nunca se materializó? Y sin embargo, lo viviste como si fuera real. Tu cuerpo lo sintió. Tu corazón se aceleró. Tus pensamientos se desbocaron. ¿Por qué? Porque la mente no distingue entre lo que sucede y lo que tú crees que podría suceder. El miedo se cuela por esa rendija. No necesita hechos, le basta con suposiciones. La filosofía estoica no niega el miedo, lo observa, lo estudia, lo descompone hasta dejarlo sin excusas, porque solo así puedes enfrentarlo. Cuando comprendes que el miedo es una creación tuya, una respuesta automática, aprendida, que puede desaprenderse, dejas de obedecerlo como si fuera una autoridad. Empiezas a verlo como lo que es, un mensajero, no un dueño, una emoción, no una orden. Marco Aurelio lo resumió con una serenidad que atraviesa los siglos. Si estás afligido por alguna cosa externa, el dolor no se debe a la cosa en sí, sino a tu estimación de ella. Y esto tú tienes el poder de revocar en cualquier momento. Esa última parte es la clave. Tú tienes el poder. Puedes revocar ese miedo. Puedes revisar esa estimación. Puedes cambiar la historia que te estás contando. Imagina por un momento que despiertas un día y, en vez de preguntarte, ¿y si sale mal?, te preguntas, ¿y si sale bien? En vez de decir, esto me supera, dices, esto me reta. En vez de pensar, no voy a poder, piensas, aún no sé cómo, pero voy a intentarlo. ¿Cambian los hechos? Number. Cambias tú. Y eso es lo único que importa. Séneca, que vivió entre el poder del imperio y la amenaza constante del exilio y la muerte, dejó una advertencia que resuena con fuerza en estos tiempos. Sufrimos más en la imaginación que en la realidad. Y tenía razón, porque el miedo se alimenta de escenarios mentales que rara vez se materializan. Pero mientras tanto, te roba lo más valioso: la paz, la iniciativa, la libertad de elegir. Y por eso, esta primera lección no se trata de luchar contra el miedo como si fuera un enemigo externo. Se trata de entender que no necesitas que el mundo cambie para dejar de tener miedo.
Necesitas cambiar la forma en que lo interpretas. Necesitas tomar el control de tu juicio. Necesitas volver a ser dueño o dueña de tus pensamientos. Porque cuando tomas conciencia de que el miedo nace dentro de ti, también recuperas el poder para transformarlo. No esperes a que desaparezca. No necesitas que lo haga. Solo necesitas recordarte que no manda sobre ti, que tú decides si lo escuchas o no, que tú eliges si le das las llaves de tu vida o si lo haces sentarse atrás mientras tú tomas el volante. El miedo no se va con más seguridad, sino con más conciencia. Y esta lección estoica es el primer paso. No estás en manos del miedo, estás en manos de tu mente. Y tu mente, aunque lo hayas olvidado, puede entrenarse para la libertad. Lección 2. Lo que temes perder no te pertenece realmente. Hay miedos que no se reconocen a primera vista. No gritan, no se presentan de golpe. Se esconden detrás de decisiones que postergas, de palabras que callas, de pasos que no das. Y cuando los desenmascaras, casi siempre llevan el mismo nombre: miedo a perder. A perder una relación, un trabajo, la imagen que otros tienen de ti, una comodidad, una rutina, una vida que ya no te llena, pero que al menos conoces. Y ese miedo te mantiene atrapado o atrapada, no porque lo que temes sea tan terrible, sino porque crees que lo necesitas para ser feliz. Ahí está el error. Los estoicos insistieron una y otra vez en esto. Si algo externo tiene el poder de destruir tu paz interior, es que tu paz estaba mal construida. Marco Aurelio, desde lo más alto del Imperio Romano, escribió estas palabras que hoy podrían servir de mantra. Recuerda que lo que pierdes no era tuyo realmente. Y en esa frase cabe una revolución completa. Porque cuando asumes que todo lo externo, el reconocimiento, la salud, los vínculos, los bienes materiales, incluso la vida misma, es prestado, dejas de vivir con la ansiedad de perderlo. Lo disfrutas mientras lo tienes, lo valoras, lo honras, pero no lo conviertes en tu centro. El miedo se cuela por donde hay apego, y el apego no es amor, es dependencia, es creer que sin eso no vas a poder seguir adelante, que sin esa persona no eres nadie, que sin ese empleo no vales, que si los demás te abandonan, te quedas vacío o vacía. Pero eso no es verdad. Es solo una ilusión que aprendiste en una sociedad que mide el valor de las personas por lo que tienen, no por lo que son. Séneca lo expresó con lucidez. La posesión de riquezas no es seguridad, sino causa de temor. Y no hablaba solo del dinero, sino de todas las cosas que acumulamos para sentirnos protegidos: vínculos, rutinas, cargos, prestigio, promesas. Porque cuando algo se convierte en imprescindible para que estés bien, empieza a tener poder sobre ti. Y lo que tiene poder sobre ti puede dominarte. La filosofía estoica no te invita a renunciar a todo ni a vivir aislado. Te invita a que no pongas tu felicidad en lo que no controlas, a que recuerdes que lo único verdaderamente tuyo es tu carácter, tu virtud, tus decisiones. Que todo lo demás es préstamo, puede irse. Y si puede irse, no debería definir quién eres. Epicteto lo dijo sin rodeos: no llames tuyo a nada que pueda ser arrebatado. Y esa es la raíz de la libertad. Porque cuando entiendes esto, el miedo se debilita. Ya no te paraliza pensar que puedes perder a alguien, porque sabes que nadie te completa. Ya no sufres por si mañana te despiden, porque sabes que tu valor no depende de ese puesto. Ya no te aterra que las cosas cambien, porque tú ya has aprendido a no depender de ellas para estar bien. No es resignación, es fortaleza, es madurez emocional, es la capacidad de vivir con intensidad,
pero sin esclavitud, de amar sin aferrarte, de comprometerte sin perderte, de construir sin miedo a que se derrumbe. Y cuando aprendes a vivir así, algo increíble ocurre. Todo lo que tienes se vuelve más valioso, no porque lo poseas, sino porque ya no lo necesitas para sobrevivir. Lo eliges, lo disfrutas, pero si se va, tú sigues, porque tú no eres lo que posees. Eres lo que eres capaz de sostener cuando ya no tienes nada. El miedo a perder se disuelve cuando entiendes que nunca tuviste verdadero control sobre lo que te rodea, solo sobre ti, solo sobre tu actitud, solo sobre cómo respondes cuando la vida cambia de golpe. Y esa es la verdadera seguridad. Saber que pase lo que pase, tú vas a poder con ello. Lo que temes perder no te pertenece. Pero lo que construyes dentro de ti, eso sí, y nadie puede arrebatártelo. Lección 3. El miedo se debilita cuando actúas con virtud. Hay una trampa silenciosa en la que muchas personas caen sin darse cuenta. Creen que necesitan sentirse valientes para hacer algo valiente. Creen que primero tiene que irse el miedo y luego, con el camino despejado, ya podrán actuar. Pero la verdad es mucho más cruda y más liberadora también. El miedo no se va antes de actuar. Se debilita cuando lo haces. Y aquí entra en juego uno de los pilares de la filosofía estoica, la virtud como única garantía de libertad interior. Los estoicos no hablaban de virtud como algo moralista o religioso, sino como el arte de vivir de acuerdo a la razón, a la naturaleza humana más elevada. Vivir con virtud no es ser bueno en el sentido superficial de la palabra. Es ser coherente, ser valiente cuando el miedo aprieta, ser justo cuando es más fácil callar, ser disciplinado cuando el cuerpo pide rendirse, ser íntegro aunque nadie te esté mirando. Esa es la virtud para un estoico, arete, la excelencia del alma. Y cuando actúas así, desde la virtud, algo profundo ocurre dentro de ti. El miedo pierde el control sobre tus decisiones, porque ya no decides desde lo que sientes, sino desde lo que crees correcto. Ya no te mueve el "me da miedo", sino el "esto es lo que debo hacer". Y esa pequeña diferencia, ese leve cambio de foco, cambia una vida entera. Marco Aurelio escribió en sus meditaciones: si algo es posible y corresponde a la naturaleza humana, considéralo alcanzable por ti. Y lo hacía no como un acto de optimismo vacío, sino como una declaración de principios. Porque para él, actuar con virtud, aunque doliera, aunque diera miedo, aunque costara, era la única forma de mantener la dignidad y la paz interior. Y esa convicción es la que debes recuperar si quieres dejar de vivir esclavizado o esclavizada por tus miedos. Piensa por un momento, ¿cuántas veces supiste que era lo correcto, pero no lo hiciste por miedo? ¿Cuántas veces callaste una verdad por temor a decepcionar a alguien? ¿Cuántas veces no pediste perdón o no tomaste una decisión difícil o no cerraste una etapa dolorosa, simplemente porque había una emoción incómoda gritándote que no lo hicieras? El miedo no desaparece con pensamientos positivos. El miedo no se esfuma con frases motivadoras. El miedo se enfrenta con acción, pero no con cualquier acción, con acción guiada por la virtud. Porque cuando haces lo que sabes que es correcto, aunque tiemble tu voz, aunque se acelere tu corazón, aunque no sepas qué va a pasar después, estás reafirmando que el miedo no decide por ti, que quien gobierna tu vida eres tú. Epicteto lo explicó así: haz lo que debes hacer. El resto no está en tus manos. Esta es la esencia de la libertad estoica. No puedes controlar las consecuencias, ni la opinión de los demás, ni los resultados. Pero puedes controlar tus actos. Y si tus actos son virtuosos, no hay miedo que pueda doblegarte. Porque pase lo que pase,
Tú sabrás que hiciste lo que era justo, lo que era valiente, lo que era tu deber. Y aquí es donde aparece una verdad incómoda. Muchas veces no queremos actuar con virtud, no porque no sepamos lo que está bien, sino porque tememos pagar el precio. Porque actuar con virtud puede implicar perder algo: comodidad, afecto, estabilidad, estatus. Pero si ese precio te parece demasiado alto, es que todavía estás apegado o apegada a lo que no te pertenece. Vuelves a la lección anterior. El miedo encuentra fuerza en esa debilidad. Pero cuando eliges la virtud por encima del resultado, el miedo se queda sin argumentos. Porque ya no se trata de ganar o perder. Se trata de vivir de forma que puedas respetarte. Y eso, en un mundo lleno de máscaras y concesiones, es un acto de profunda rebeldía. Te pongo un ejemplo real. Imagina a una persona que lleva años trabajando en un lugar donde se la humilla, donde no se la respeta. Sabe que no merece ese trato, sabe que debe irse, pero tiene miedo. Miedo a no encontrar otro empleo, a fallar, a equivocarse, a quedarse sola. Así que sigue ahí, día tras día, años, porque espera a que el miedo se vaya para poder actuar. Ahora imagina que esa misma persona, un día, sin tener seguridad absoluta de lo que va a pasar, dice: me voy, porque lo correcto no es quedarme, porque me debo respeto, porque me niego a aceptar un entorno indigno. ¿Ha desaparecido el miedo? Number, pero la acción lo ha puesto en su lugar. Ya no manda, ya no decide. El miedo grita, pero no dirige. Y ahí es donde ocurre la transformación. La virtud no es un premio, es una práctica. Se elige cada día, en lo pequeño y en lo grande. Y cuanto más eliges lo correcto por encima de lo cómodo, más se debilita el miedo. Porque ya no dependes de que el mundo esté a tu favor para sentirte en paz. Dependes solo de ti. ¿Quieres vivir sin miedo? No esperes a que desaparezca. Actúa con virtud, y el miedo aprenderá que no puede contigo. Lección 4. La anticipación es el veneno del presente. ¿Has notado cómo a veces te cuesta respirar con tranquilidad, incluso cuando todo parece estar bien? ¿Cómo el cuerpo se tensa sin que haya un motivo concreto? ¿Cómo puedes estar en paz, pero tu mente ya está imaginando el próximo golpe, el próximo problema, la próxima pérdida? Eso no es intuición, no es estar preparado, es ansiedad, es miedo anticipado, es una defensa que aprendiste cuando la vida te hizo daño y no supiste cómo protegerte. Y desde entonces, llevas contigo un escudo invisible que te impide vivir el presente, porque estás constantemente intentando prever lo que podría salir mal. Este mecanismo tiene un nombre en la tradición estoica: la anticipación irracional. Y fue Séneca quien lo denunció con una lucidez que sigue cortando como una espada siglos después. Nos tortura más a menudo la imaginación que la realidad. Porque lo que te quita el sueño muchas veces no es lo que está pasando. Es lo que podría pasar, lo que aún no ha sucedido, lo que ni siquiera es real. El miedo anticipado es una cárcel invisible. Te impide disfrutar de lo que sí tienes. Te hace vivir con el corazón en un futuro que no existe, mientras tu presente se pudre en la espera. Y lo más cruel de todo, ni siquiera te protege, porque cuando el dolor llega, si es que llega, lo sentirás igual, solo que habrás sufrido por adelantado, 2 veces, sin necesidad. Los estoicos eran plenamente conscientes de esto. Por eso defendían una práctica que hoy parecería radical: la visualización negativa, premeditatio malorum, pero no como una forma de angustiarse, sino como un entrenamiento mental para restar poder al miedo. Marco Aurelio lo hacía cada mañana.
Se preparaba para lo peor, no para vivir con miedo, sino para vivir con temple. Hoy encontraré personas entrometidas, ingratas, arrogantes, deshonestas, envidiosas y antisociales, escribía. Pero no lo hacía para quejarse, sino para recordarse que nada de eso podía afectarle si él conservaba la virtud. Ahora bien, tú no eres Marco Aurelio, y quizá tu miedo no tiene forma de personas desagradables, sino de una enfermedad, de una ruina económica, de un rechazo, de una muerte. Pero la lógica es la misma. Cuanto más temes lo que aún no ha pasado, menos espacio queda para lo que sí está pasando. Y si hoy estás bien, pero no puedes disfrutarlo porque temes lo que podría romperse, entonces ya estás viviendo en ruinas, aunque tu casa esté intacta. La anticipación es una estafa emocional. Te promete control, pero te quita libertad. Te hace creer que, si te adelantas al dolor, dolerá menos. Pero no es cierto. El dolor llega igual, y lo único que logras es duplicarlo. Pierdes la paz antes de que haya guerra. Pierdes la alegría antes de que haya duelo. Pierdes el sueño antes de que llegue la noche. Epicteto lo planteaba con claridad. Algunas cosas están bajo nuestro control y otras no. Y entre las que no lo están está el futuro. Por eso, el estoico se entrena para estar preparado, sí, pero no vive en esa preparación. Vive en el ahora. Porque el único momento que puede habitar, influir, transformar, es este. Y entonces, ¿qué haces con ese miedo anticipado que a veces te despierta en mitad de la noche? ¿Qué haces cuando tu mente se va a escenarios oscuros y no sabes cómo traerla de vuelta? ¿Qué haces cuando te encuentras imaginando que pierdes lo que amas, que enfermas, que caes, que te juzgan, que te abandonan? Lo miras de frente. No huyes. No lo niegas. Lo reconoces como lo que es. Una película mental. Un pensamiento. Una hipótesis. No un hecho. No una realidad. Solo una posibilidad entre miles. Y entonces eliges volver. Volver a la hora. A lo que sí es. A lo que sí puedes tocar. A lo que sí puedes agradecer. Porque mientras tú estás temiendo perder lo que amas, hay algo más profundo que se pierde, tu conexión con el presente. Y si pierdes eso, lo pierdes todo. Hay una imagen poderosa que puede ayudarte. Imagina que tu mente es un caballo salvaje. Y cada vez que te adelantas al futuro con miedo, es como si soltaras las riendas y dejaras que ese caballo corra sin control hacia un acantilado. ¿Qué hace el estoico? No mata al caballo. No se enfada por tenerlo, lo entrena, lo guía, le recuerda que él manda, que puede frenar, que puede volver. Así con tu mente, así con tus pensamientos, así con tus miedos. El miedo anticipado no se vence evitando pensar, se vence pensando con claridad, se vence recordando que si algo malo ha de llegar, lo enfrentarás cuando llegue, no antes, y que mientras tanto, estás vivo o viva. Y eso es un milagro al que no se le debe faltar el respeto viviendo como si ya estuviera roto. La vida te va a doler a veces, sí, pero el miedo a que duela no tiene por qué acompañarte cada día. Puedes elegir soltarlo, puedes elegir confiar, puedes elegir volver al presente, porque este momento, el que estás viviendo ahora mismo mientras escuchas estas palabras, es el único en el que puedes ser libre. Lección 5. Deja de temer el juicio ajeno. Nadie vive dentro de ti. Hay un miedo que se disfraza mejor que todos los demás, que no se muestra como miedo, sino como prudencia, como sentido común, como diplomacia, como humildad incluso. Pero cuando lo miras con los ojos del estoico, te das cuenta de que es el más paralizante de todos, el miedo al juicio de los demás. ¿Cuántas decisiones has postergado solo por lo que otros podrían pensar?
¿Cuántas palabras te has tragado por miedo a que alguien se ofenda? ¿Cuántas veces te has disfrazado para encajar? ¿Te has limitado para no incomodar? ¿Te has silenciado para no ser juzgado o juzgada? Y lo más doloroso, ¿cuántas veces has dejado de vivir como tú realmente deseas por miedo a decepcionar las expectativas ajenas? Ese miedo no es nuevo. Los estoicos ya lo denunciaban hace más de 2000 años, porque sabían que mientras vivas buscando aprobación, nunca vas a ser libre. Marco Aurelio lo escribió con una serenidad que desarma. No te dejes distraer por la opinión de los demás. Hay quienes buscan elogios de los que ni siquiera se respetan a sí mismos. ¿Te das cuenta del veneno oculto en esa frase? Vivimos muchas veces esclavizados por lo que personas vacías piensen de nosotros. Personas que ni siquiera conocen nuestra historia, nuestra lucha, nuestros valores. Personas que, muchas veces, ni siquiera saben quiénes son ellas mismas. Pero nosotros les damos poder. Les entregamos las llaves de nuestra autoestima. Y eso, en términos estoicos, es una rendición. Epicteto, con su estilo directo y radical, decía: si deseas mejorar, prepárate para que se rían de ti. Porque sabía que vivir con virtud, actuar con coherencia, elegir la autenticidad por encima de la apariencia, implica ser diferente. Y lo diferente incomoda. Lo coherente molesta. Lo auténtico despierta rechazo en quienes viven atrapados en la máscara. Por eso, el camino de la libertad interior no está pavimentado con aplausos. Está lleno de miradas que no entienden, de críticas que te tildan de raro, de reacciones que buscan devolverte al molde. Pero aquí está el secreto. No tienes que gustar a todo el mundo. No tienes que convencer a nadie. No estás aquí para ser entendido o entendida por todos. Estás aquí para vivir de forma que puedas respetarte cuando estés a solas contigo. Estás aquí para actuar de acuerdo a tu conciencia, no al aplauso del público. Porque el público cambia. Hoy te celebra, mañana te cancela. Pero tú eres quien tiene que sostenerse siempre. Imagina que estás en un teatro. Tú estás en el escenario, actuando tu vida. Y en las butacas hay miles de personas opinando. Unas aplauden, otras se ríen, otras te juzgan, otras bostezan, otras se levantan y se van. Si tú dejas de actuar como crees correcto para intentar complacer a cada una, pierdes la esencia de la obra, pierdes tu papel, pierdes tu voz, pierdes tu dignidad. Pero si sigues actuando con fidelidad a tu guión interior, entonces el ruido de las butacas ya no te desvía. Lo oyes, sí, pero no te define. Séneca lo dejó claro. Es una gran cosa tener a quien no temer más que a uno mismo. Porque mientras el juicio de los demás te robe el sueño, vivirás agachado, medido, censurado, imitando lo que crees que se espera de ti. Pero cuando te das cuenta de que esas personas no viven dentro de ti, no sienten lo que tú sientes, no cargan tus responsabilidades, no pagan las consecuencias de tus decisiones, entonces algo cambia. Te devuelves el poder. Y aquí hay una verdad que puede doler, pero que te libera. No importa cuánto te esfuerces, siempre habrá alguien que te critique. Siempre habrá quien malinterprete tus actos, quien se burle de tu estilo, quien te menosprecie sin conocerte. ¿Y sabes qué? No es personal. Es su visión limitada. Es su inseguridad. Es su ignorancia. Tú no tienes por qué vivir condicionado o condicionada por eso. Una vida vivida desde el miedo al juicio ajeno es una vida pequeña, una vida prestada. No es tuya, es de ellos. Y tú has venido aquí a ser tú. No una versión editada, decorada, domesticada para agradar. Los estoicos
nos recuerdan esto una y otra vez. La única opinión que debe importarte es la de tu hegemonicon, tu centro racional, tu conciencia. Si puedes mirar tus actos con honestidad y ver virtud en ellos, el resto no importa. No necesitas explicaciones, ni justificaciones, ni aprobación, porque quien actúa con virtud y desde la razón ya está en paz consigo. Así que suéltalo. Suelta ese miedo. Suelta la necesidad de gustar. Suelta la dependencia emocional de los aplausos. Suelta la falsa seguridad de la aceptación. No la necesitas. Ya tienes dentro de ti todo lo que necesitas para vivir con dignidad. Nadie más tiene que darte permiso. Porque al final, cuando todo se calle, cuando nadie esté mirando, solo una voz quedará contigo, la tuya. Y si esa voz te dice, hiciste lo correcto, entonces no hay juicio ajeno que pueda quitarte la paz. Hasta aquí, ¿qué lección resuena más contigo? Escríbelo en los comentarios ahora, porque tus palabras pueden inspirar a otros en esta comunidad. Y si crees que esto es útil, comparte este video con alguien o en tus redes. Nunca sabes a quién podrías estar ayudando a encontrar un poco más de paz y claridad. Sigamos. Lección 6. El dolor es real, pero el sufrimiento es opcional. Hay una gran confusión que muchas personas arrastran durante años sin darse cuenta. Confunden el dolor con el sufrimiento. Piensan que son lo mismo, que si una situación duele, entonces el sufrimiento es inevitable. Pero los estoicos hicieron una distinción fundamental, tan profunda como liberadora, que lo cambia todo. El dolor es un hecho. El sufrimiento es una elección. Te explico. El dolor ocurre, es natural. Te deja alguien a quien amas y duele. Se rompe un proyecto en el que confiaste y duele. Te falla el cuerpo, o la vida, o tus planes, y duele. Los estoicos nunca negaron ese dolor. No promovían una insensibilidad robótica ni un positivismo vacío. Sabían que las pérdidas, las decepciones, las heridas son parte de la condición humana. Lo que cuestionaban era otra cosa. El sufrimiento que viene después, cuando ese dolor se convierte en obsesión, en apego, en culpa, en rencor, en miedo a que vuelva a ocurrir. Ese sufrimiento no es natural, es mental, y ahí es donde tienes poder. Epicteto lo enseñaba con crudeza, como era su estilo. No es el hecho lo que te perturba, sino tu opinión sobre el hecho. Si te abandonan, eso duele. Pero si te dices a ti mismo que sin esa persona no vas a poder seguir, que el amor ya no existe, que tu vida ha perdido el sentido, entonces has añadido sufrimiento. Si te rechazan en un trabajo, eso duele. Pero si te repites que no sirves, que nunca vas a tener éxito, que todo esfuerzo es inútil, entonces has añadido sufrimiento. No porque seas débil, sino porque no sabes aún cómo entrenar tu mente. Y ahí está la propuesta estoica. No niegues el dolor, pero tampoco lo conviertas en una residencia permanente. Si te duele, siéntelo. Llora, si hace falta. Pero luego observa lo que estás pensando. Pregúntate, ¿estoy alimentando esto con ideas que me dañan? ¿Estoy contándome una historia que no me deja sanar? ¿Estoy volviendo a lastimarme solo por cómo interpreto lo que ocurrió? Marco Aurelio, que perdió a su esposa y a la mayoría de sus hijos mientras dirigía un imperio en guerra, no se permitía quedarse atrapado en ese sufrimiento mental. Elimina la opinión y se elimina la queja. Así lo escribió. Porque entendía que si bien no podía evitar la muerte, ni el dolor, ni la traición, sí podía evitar convertirse en esclavo de esas emociones. Sí podía volver una y otra vez a su centro racional, al lugar desde donde podía pensar con claridad y no dejar que la emoción lo arrastrara.
Y tú también puedes. Puedes empezar a identificar cuándo el dolor es real y cuándo el sufrimiento es creado por ti. Puedes mirar tu vida con honestidad y decir, esto que pasó fue duro, pero no me define. Esta pérdida me hirió, pero no me destruye. Esta situación me duele, pero no me roba mi dignidad. Es una práctica, no un botón mágico, pero cada vez que eliges no quedarte enganchado o enganchada en el sufrimiento, recuperas fuerza, recuperas identidad, recuperas el presente. Y eso no te vuelve insensible, te vuelve sabio o sabia, porque ya no reaccionas desde la herida, sino desde la comprensión. Ya no repites pensamientos destructivos como un eco infinito, sino que los cuestionas. Ya no necesitas que la vida sea perfecta para sentir paz, porque sabes que la paz nace dentro, no fuera. Imagina que el dolor es como una tormenta. Viene, sacude, moja, arranca cosas. No puedes evitarla, pero el sufrimiento es cuando, después de que ha pasado, tú sigues empapado o empapada porque no te secaste, porque te aferraste al agua, al lodo, al estruendo, cuando podrías haber buscado el sol, la calma, la reconstrucción. Esa es la diferencia, y es enorme. Séneca también lo sabía, y lo dejó escrito en una de sus cartas. La mayor parte del sufrimiento humano no se debe a la naturaleza, sino a nuestras opiniones falsas. Esa frase, bien entendida, no te hace frío, te hace libre, porque no puedes controlar todo lo que te dolerá en esta vida. Pero sí puedes elegir si ese dolor se convierte en una prisión o en una fuente de sabiduría. Y cuando eliges lo segundo, el miedo a sufrir pierde poder. Porque sabes que, pase lo que pase, tú vas a poder con ello. Y no porque no duela, sino porque ya has aprendido a no multiplicar ese dolor con pensamientos innecesarios. Esa es la verdadera fortaleza, la del alma que siente, pero no se quiebra, la de la persona que llora, pero no se rinde, la del estoico o la estoica que mira el dolor a los ojos y aún así sigue caminando. Lección 7. El cambio no es el enemigo, es el camino. Si hay algo que nos pone nerviosos, que nos hace dudar, que nos detiene justo antes de actuar, es la simple posibilidad de que las cosas cambien. Aunque estemos mal, aunque vivamos en el hartazgo, aunque sepamos que lo que tenemos ya no nos sirve, el miedo al cambio sigue ahí, como una sombra que susurra, ¿y si es peor? Lo irónico es que todo está cambiando, todo el tiempo. Tu cuerpo, tus vínculos, tus rutinas, tus ideas, incluso tus emociones. Pero a pesar de estar hechos para cambiar, nos aferramos a lo conocido. Preferimos muchas veces una incomodidad conocida a una posibilidad desconocida. Y así, por miedo al cambio, se estancan vidas, se marchitan relaciones, se pierden oportunidades. Los estoicos lo sabían, y no solo lo aceptaban, lo abrazaban, porque entendían que el cambio no es una amenaza, sino la forma en que la vida se despliega. Marco Aurelio lo escribió con una claridad que parece escrita para quien hoy se paraliza ante una decisión difícil. Observa cuán pronto todo se desvanece, el cuerpo en el tiempo, la memoria en la eternidad. Todo es cambio y la vida misma es un flujo. ¿Te das cuenta? No es el cambio el que te rompe, es tu resistencia a él, porque cuanto más te resistes, más fricción hay. Cuanto más niegas lo inevitable, más sufres. Cuanto más intentas controlar lo que no depende de ti, más miedo acumulas. Y aquí hay algo profundo que el estoicismo pone sobre la mesa. Si todo está en constante transformación, entonces aferrarse es absurdo. Y temer el cambio es temer la vida misma. Imagina una roca en medio de un río. El agua fluye, el paisaje cambia, la luz varía.
pero la roca se queda quieta, intentando resistir. ¿Qué pasa con el tiempo? Se desgasta, se erosiona, pierde forma. Ahora imagina un bote. No lucha contra la corriente, la comprende, aprende a usarla, se adapta y llega lejos. ¿Con cuál te identificas tú? Epicteto decía, no busques que los eventos ocurran como tú deseas. Desea que ocurran como ocurren, y tu vida fluirá serenamente. Esta no es una frase para resignarte, sino para despertarte. Porque el cambio que temes podría ser exactamente lo que necesitas. El movimiento que evitas podría ser el que te libere. La transformación que no te atreves a iniciar podría ser la puerta a tu versión más plena, pero el miedo aparece. ¿Cómo no? Cambiar implica incertidumbre. Implica perder lo conocido, aunque no sea bueno. Implica dejar atrás identidades, rutinas, seguridades artificiales. El miedo al cambio es el miedo a lo que no controlas, a no saber quién serás después, a no saber si serás capaz. Pero déjame decirte algo que los estoicos habrían suscrito palabra por palabra. No necesitas tener certezas, solo necesitas coraje, porque el cambio es inevitable, pero el crecimiento es opcional. Puedes cambiar por desgaste, por accidente, por obligación, o puedes cambiar con intención, con conciencia, con filosofía. Puedes ver el cambio no como una amenaza, sino como una oportunidad de ejercitar la virtud, de practicar el desapego, de entrenar la resiliencia, de profundizar en quién eres realmente. Séneca, que vivió todo tipo de altibajos, poder, exilio, pérdida, amenazas, escribió una frase que aún retumba como un grito de lucidez. No hay viento favorable para quien no sabe a dónde va. Y el miedo al cambio, muchas veces, nace de eso, de no tener claro quién eres, qué quieres, hacia dónde caminas. Por eso se hace vital detenerse, mirar hacia adentro y preguntarse, ¿a qué me estoy aferrando? ¿Qué ya no me sirve, pero aún no me atrevo a soltar? ¿Qué nueva etapa me llama, pero no me permito iniciar? El cambio es como una puerta. Puede parecer intimidante, puede asustarte lo que hay al otro lado, pero quedarse del lado incorrecto solo por miedo es una forma lenta de morir. No en cuerpo, quizá, pero sí en espíritu. Y lo más bello de todo es que una vez que atraviesas esa puerta, una vez que aceptas el cambio y actúas desde tu centro, desde tu virtud, el miedo se disuelve, porque te das cuenta de que no necesitabas certezas, solo decisión. Que lo nuevo no era tan terrible como tu mente te hizo creer, que puedes adaptarte, que puedes crecer, que puedes vivir, no solo sobrevivir. Los estoicos no te dicen no tengas miedo al cambio, te dicen algo más poderoso. Sé más fuerte que ese miedo. Camina con él. Úsalo como señal de que estás saliendo de la zona de estancamiento y no te detengas. Porque el miedo al cambio es solo la señal de que estás a punto de evolucionar. Y tú no has venido a esta vida a quedarte siempre en el mismo lugar. Has venido a florecer, a reconstruirte, a descubrir de lo que eres capaz. Y eso solo ocurre cuando, aún con miedo, eliges avanzar. Lección 8. No temas a la muerte, teme no haber vivido con sentido. Este es el miedo original, el miedo que da origen a todos los demás, el que se esconde detrás del miedo a perder, del miedo a fracasar, del miedo a ser olvidado o olvidada, el miedo que nadie quiere mirar de frente, pero que está ahí, como un eco silencioso en cada decisión que tomamos. El miedo a la muerte. Pero, ¿y si te dijera que no es la muerte lo que realmente temes? ¿Y si el verdadero temor fuera haber pasado por la vida sin haber vivido de verdad? Los estoicos
Hablaban de la muerte con una naturalidad que desconcierta, no porque fueran fríos o insensibles, sino porque habían entendido algo que la mayoría de las personas modernas ha olvidado: que vivir con miedo a morir es la forma más segura de no vivir en absoluto. Séneca lo expresó en una frase que deberíamos tener grabada en lo más profundo del alma: no es que tengamos poco tiempo, sino que desperdiciamos mucho, porque el problema no es que vayamos a morir, eso es seguro. Lo que nos paraliza es saber, en el fondo, que no estamos aprovechando lo que ya tenemos, que postergamos lo importante, que nos perdemos en cosas banales, que dejamos que el miedo al futuro nos robe la plenitud del presente. Y eso duele, no la muerte. La vida desaprovechada es lo que duele. Epicteto, aún más radical, decía: no es la muerte lo que debe ser temido, sino el miedo a la muerte. Porque quien teme a la muerte se vuelve sumiso, se vuelve obediente al sistema, al statu quo, a las expectativas de los demás. Porque prefiere una vida segura antes que una vida verdadera. Pero quien acepta la muerte, quien la asume como parte del proceso, como algo natural, inevitable, incluso necesario, empieza a vivir con una intensidad distinta. Porque ya no pierde el tiempo, ya no se distrae con lo trivial, ya no posterga sus decisiones más importantes. Piensa por un momento, ¿cuántas veces has evitado tomar una decisión difícil por miedo a equivocarte, como si fueras a vivir para siempre y tuvieras todo el tiempo del mundo para corregir? ¿Cuántas veces has mirado el reloj como si fuera tu enemigo, sin darte cuenta de que es tu aliado más valioso, tu recurso más escaso? ¿Cuántas veces has enterrado tus verdaderos deseos bajo capas de rutina, de miedo, de resignación? Y todo por no mirar a la muerte a los ojos y decir: sí, sé que vienes, pero mientras no estés aquí, voy a vivir con sentido. Marco Aurelio, emperador del mundo y servidor de la filosofía, escribía para sí mismo en la soledad de su tienda de campaña durante las guerras: no actúes como si fueras a vivir 10.000 años, la muerte está a tu lado. Mientras vivas, mientras sea posible, sé bueno. Y con sé bueno, no se refería a moralinas baratas. Quería decir: vive con virtud, vive con intención, no pierdas tiempo. Aquí no estamos hablando de vivir con miedo, sino con urgencia. No con ansiedad, sino con presencia. Porque cuando recuerdas que la vida es finita, cada momento adquiere valor. Cada conversación se vuelve más real. Cada decisión pesa más. Y el miedo, curiosamente, se va disipando. Porque, ¿qué sentido tiene tenerle miedo a lo inevitable? ¿Qué sentido tiene temer a lo único seguro que tenemos? Hay quienes viven con tanta precaución, con tanta prudencia, con tanto control, que nunca llegan a vivir en absoluto. Se protegen tanto de perder que lo pierden todo. Por miedo a sufrir, no aman. Por miedo al fracaso, no emprenden. Por miedo al rechazo, no se muestran. Por miedo a la muerte, no viven. Y los estoicos vinieron a sacudirnos, a decirnos: vas a morir, no para que tengas miedo, sino para que empieces, por fin, a vivir. La práctica estoica de memento mori, recordar la muerte, no es oscura, es luminosa. Porque te recuerda que cada día puede ser el último, sí, pero también el primero. El primero en el que te atrevas a decir lo que nunca dijiste. El primero en el que te atrevas a cambiar lo que sabes que ya no sirve. El primero en el que mires tu reflejo con orgullo y digas: hoy he vivido desde mí, no desde el miedo. La muerte es la gran igualadora. No distingue entre ricos y pobres, entre exitosos y olvidados, entre jóvenes y ancianos. Pero hay una diferencia que sí importa.
No todos llegan a ella habiendo vivido. No temas a la muerte. Teme llegar a ella con la sensación de haber sido espectador o espectadora de tu propia vida. Teme no haber amado. Teme no haberte arriesgado. Teme no haber dicho sí cuando el corazón te gritaba que lo hicieras. Porque la muerte llega. Pero si vives con sentido, cuando llegue, no tendrás miedo. Tendrás paz. Y esa paz no viene de haberlo hecho todo perfecto. Viene de haber vivido con intención. De haber tenido el coraje de ser tú hasta el final. Lección 9. Acepta que no puedes controlarlo todo y serás libre. Vivimos en una cultura que glorifica el control. Desde pequeños nos enseñan que si planeamos todo, si lo calculamos bien, si prevenimos cada detalle, si no dejamos nada al azar, entonces estaremos a salvo. Nos venden la idea de que podemos controlar el futuro, a las personas, a nuestras emociones, al mundo entero. Pero por más que lo intentamos, el miedo sigue ahí. ¿Por qué? Porque en el fondo sabemos la verdad. El control total es una ilusión. La vida no es un tablero de ajedrez, es un río. Y tú no eres su arquitecto. Eres alguien que aprende a nadar dentro de él. Puedes mejorar tu brazada, puedes elegir hacia dónde remar, pero no puedes evitar que llueva, que cambie la corriente, que haya remolinos. Y cuanto más te empeñas en querer controlarlo todo, más sufres, más miedo acumulas, porque cualquier mínimo cambio, cualquier imprevisto, cualquier fallo, lo vives como una amenaza. Los estoicos fueron absolutamente claros en este punto. Lo dividían todo en dos categorías, lo que depende de ti y lo que no. Y ahí, en esa distinción simple, está la llave que abre la jaula del miedo. Porque cuando aprendes a enfocar tu energía solo en lo que depende de ti, tus juicios, tus actos, tu carácter, tu actitud, y sueltas lo que no, la opinión de los demás, el resultado de tus acciones, la duración de la vida, la conducta del mundo, entonces encuentras una libertad que no puede ser destruida. Epicteto lo resumió en la primera línea de su Enchiridión, como si fuera lo más importante que tenía que enseñarte. Hay cosas que dependen de nosotros y cosas que no dependen de nosotros. ¿Y qué implica esto? Que si sufres por algo que no depende de ti, estás desperdiciando tu energía. Estás pidiendo al mundo que funcione como tú deseas, en vez de aprender a funcionar tú mismo en armonía con el mundo. Y esto no significa pasividad. No significa que te rindas ante la vida. Significa que haces todo lo que puedes desde tu lado de la ecuación, pero sin obsesionarte con controlar el resultado. Porque entiendes que el resultado no te pertenece. Marco Aurelio, el hombre más poderoso de su tiempo, que podía dar órdenes a ejércitos y mover naciones, escribía esto para recordárselo cada día. Adáptate a todo lo que sucede y ama sinceramente a quienes el destino te ha unido. Hazlo con todo tu corazón. Él, con todo su poder, entendía que no podía controlar la muerte de sus hijos, las traiciones en su corte, las epidemias, ni los movimientos de los bárbaros, pero sí podía controlar su reacción, su virtud, su temple, su compasión, su atención al presente. Y ese es el giro que cambia tu vida. Cuando dejas de pedirle al mundo que sea como tú quieres y te concentras en ser tú como quieres ser, el miedo se debilita. Porque ya no estás jugando en un campo que no te corresponde. Ya no estás perdiendo energía en batallas que no puedes ganar. Ya no estás construyendo castillos sobre arena. Estás en tierra firme, en lo real, en lo que sí puedes hacer. Piensa por un momento en tu vida. ¿Cuánto de tu ansiedad diaria nace de intentar controlar cosas que están fuera de tus manos? El comportamiento de tu pareja, el rumbo de tus hijos, el futuro de tu trabajo, el éxito de tus proyectos, el juicio de los demás.
el clima, la política, la salud. ¿Y qué pasa cuando algo se sale de lo planeado? Te frustras, te agobias, te enfadas, te bloqueas. Pero, ¿y si hoy, ahora, decidieras hacer este cambio estoico? ¿Y si dijeras, voy a dar lo mejor de mí y voy a aceptar lo que venga con serenidad? ¿Y si soltaras esa obsesión por controlar y en su lugar cultivarás tu carácter, tu templanza, tu coraje? Ahí empieza la verdadera libertad. El miedo se alimenta del deseo de control, pero el coraje se nutre de la aceptación lúcida. No resignación, aceptación. Reconocer lo que no depende de ti y dejar de sufrir por ello. No hay acto más revolucionario, porque mientras el mundo te grita que debes tener todo bajo control, tú sonríes con tranquilidad sabiendo que no necesitas ese control para tener paz. La vida tiene su propia lógica, su propio ritmo. No siempre vas a entender por qué las cosas pasan como pasan, pero puedes aprender a mantenerte firme, digno o digna, centrado o centrada, incluso cuando el viento sopla fuerte. ¿Quieres dejar atrás el miedo? Entonces, suelta lo que no te corresponde. Suelta el control que no tienes. Vuelve a ti, a tu interior, a lo que sí puedes entrenar, decidir, cuidar. Y verás que el miedo, al quedarse sin terreno donde apoyarse, empieza a desaparecer, porque ya no estás intentando ser el dueño o la dueña del mundo. Estás eligiendo ser dueño o dueña de ti. Y eso sí que es verdadero poder. Lección 10. El miedo se disuelve cuando asumes la responsabilidad total de tu vida. Hay algo que no se enseña en ninguna escuela, algo que muchos esquivan durante décadas, algo que resulta incómodo, desafiante, incluso doloroso al principio, pero que, una vez abrazado, lo cambia absolutamente todo. La responsabilidad radical de tu propia vida. Mientras culpes a lo externo por cómo te sientes, el miedo seguirá teniendo poder sobre ti. Mientras sigas esperando que algo o alguien te rescate, el miedo seguirá susurrándote que estás indefenso o indefensa. Mientras pienses que necesitas que el mundo cambie para poder estar bien, seguirás siendo esclavo o esclava de sus caprichos. Pero cuando te haces completamente responsable, no culpable, sino responsable, de tu actitud, de tus decisiones, de tu forma de ver las cosas, entonces ocurre algo casi milagroso. El miedo pierde su territorio, y no porque desaparezca, sino porque tú cambias de lugar. Ya no estás en la posición de víctima, de quien sufre lo que ocurre sin poder hacer nada. Estás en la posición del protagonista, de quien, aún en medio del caos, puede elegir cómo responder. Los estoicos tenían claro que la clave de la libertad no era la riqueza, ni el poder, ni siquiera la salud. Era la autarquía, la autosuficiencia interna. Esa capacidad de gobernarse a uno mismo, de no depender emocionalmente de lo externo, de encontrar dentro lo que muchos buscan fuera. Y esa capacidad se construye solo cuando asumes que tu vida, toda ella, es tuya. Que no puedes cambiarlo todo, pero sí puedes decidir qué haces con lo que te pasa. Que no puedes evitar que alguien te falle, pero sí puedes elegir no fallarte a ti. Epicteto, que conocía el dolor, la humillación y el encierro, decía: mientras quieras que lo que no depende de ti ocurra como deseas, serás infeliz. Pero si deseas que las cosas ocurran como ocurren, serás libre. Y eso solo se logra con responsabilidad radical. La responsabilidad de dejar de esperar, de dejar de culpar, de dejar de pedir permiso. Responsabilidad de mirar tu vida y decir: lo que he tolerado, lo permití yo. Lo que no cambié, lo acepté. Lo que no enfrenté, lo arrastré. Pero hoy empieza algo distinto. La mayoría de los miedos se alimentan del autoengaño. Nos convencemos de que no actuamos por prudencia,
cuando en realidad es cobardía, de que no decimos lo que pensamos por respeto, cuando en realidad es miedo al rechazo, de que no rompemos ciertos hábitos por falta de tiempo, cuando en realidad es falta de voluntad. Y no hay juicio en esto, solo verdad. Una verdad que, si te atreves a mirarla sin filtros, puede liberarte como ninguna otra cosa. Porque cuando asumes la vida por completo, algo profundo se activa dentro de ti: la confianza. No una confianza arrogante, vacía, construida sobre frases de autoayuda, sino una confianza firme, estoica, basada en hechos. En saber que no necesitas garantías para avanzar, que no necesitas tenerlo todo resuelto para empezar, que tu valor no está en lo que te pasa, sino en cómo eliges responder. Marco Aurelio lo escribía casi como un recordatorio diario: tú tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos. Date cuenta de esto y encontrarás la fuerza. Esa fuerza es la que nace cuando dejas de esperar condiciones ideales para actuar. Cuando dejas de pedir permiso para vivir a tu manera. Cuando entiendes que nadie va a llegar a rescatarte porque tú ya eres suficiente para salvarte. ¿Y qué pasa con el miedo entonces? Se transforma, se convierte en señal, en brújula, en energía. Ya no lo ves como un enemigo, sino como un mensajero. Te dice dónde está el límite que aún no has cruzado. Te señala la herida que aún no has sanado. Te muestra el área de tu vida donde aún no te has hecho cargo. Y ahí, justo ahí, es donde empieza tu libertad. Porque dejar atrás el miedo no es suprimirlo, ni negarlo, ni fingir que no existe. Es hacerte tan responsable de tu vida que el miedo ya no puede manipularte. Es tomar el timón aún con el mar agitado. Es elegir tu camino aún sin mapas perfectos. Es caminar aún con temblores en las piernas. Cuando asumes la responsabilidad radical de tu existencia, todo cambia. Porque por fin dejas de estar a merced de lo que ocurre y empiezas a vivir desde lo que eres. Ahora que has llegado hasta aquí, hay una pregunta que ya no puedes evitar. ¿Vas a seguir viviendo con miedo o vas a empezar a vivir de verdad? Porque ya lo sabes, ya lo has sentido en el cuerpo, en la respiración, en el corazón. El miedo no se va solo, no se disuelve con el tiempo, no desaparece porque lo ignores. El miedo se transforma cuando tú te transformas. Y eso es justo lo que has estado haciendo en cada una de estas 10 lecciones. Has visto que el miedo no está en el mundo, sino en tu mente, que lo que temes perder nunca fue realmente tuyo, que actuar con virtud es más poderoso que esperar a sentirte valiente, que la anticipación te roba el presente, que el juicio ajeno no tiene autoridad sobre tu alma, que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional, que el cambio no es una amenaza, sino el camino hacia tu mejor versión, que el control absoluto es una ilusión y soltarlo es libertad, que la muerte no es el problema, sino llegar a ella sin haber vivido con sentido, y que solo cuando asumes la responsabilidad total de tu vida, el miedo deja de ser el dueño de tu historia. Nada de esto es teoría, es práctica, es disciplina, es entrenamiento, es filosofía vivida, y si algo tenían claro los estoicos, es que no basta con saber, hay que vivirlo, aplicarlo, incorporarlo a cada elección. Porque el miedo no se vence en un acto heroico de un día, se vence poco a poco, eligiendo cada día la virtud sobre la comodidad, la razón sobre la emoción desbordada, la acción sobre la parálisis, la libertad sobre la esclavitud emocional. La próxima vez que sientas miedo, porque lo vas a sentir, no huyas, no lo reprimas, no lo disfraces, míralo de frente, pregúntale qué viene a enseñarte y decide desde la serenidad, desde la virtud, desde tu centro, no desde el impulso, no desde la inseguridad, no desde la herida.
Porque el miedo ya no tiene que ser tu cárcel. Puede ser tu maestro, tu señal, tu recordatorio de que hay algo más allá, de que puedes avanzar, de que mereces una vida con sentido, con firmeza, con paz interior. Nadie puede dañarte sin tu consentimiento, lo escribió Marco Aurelio, y con nadie también se refería al miedo. El miedo no puede dañarte si tú no le das poder. Y tú ya no estás aquí para seguir entregándoselo. Estás aquí para recuperar tu vida, para caminar con determinación, para vivir con presencia, para hablar con verdad, para actuar con coraje, para pensar con claridad, para amar sin cadenas, para levantarte sin excusas, para elegirte. Este es tu momento. No sigas esperando a que desaparezca el miedo. Empieza a vivir a pesar de él. Y poco a poco, paso a paso, descubrirás que el miedo solo tenía el poder que tú le dabas, y que dentro de ti había siempre algo más grande, la capacidad de vivir con virtud, con sentido y con libertad. La filosofía estoica nos enseña que el cambio comienza con la acción. Ahora es tu turno. Elige una lección de este video y ponla en práctica hoy mismo. Cuéntanos en los comentarios cuál será tu primer paso. Y recuerda, este es solo el principio. Suscríbete, activa las notificaciones y comparte este mensaje con alguien que esté buscando un camino más firme y tranquilo en su vida. Nos vemos en el próximo video.